Estimados jóvenes del tercer grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, su profesor Antonio Meléndez y la Toma, del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos el tema el origen de los continentes, ¿ya? El origen de los continentes. Al finalizar el tema, el estudiante, es decir, usted, será capaz de identificar las principales teorías sobre el origen de los continentes. Aquí les he puesto tres teorías nomás, ¿ya? Tres teorías. Y también van a poder analizar los pros y contras de cada una de las teorías, es decir, las ventajas y desventajas de las teorías. Leamos la introducción. En 1885, y basándose en la distribución de floras fósiles y de sedimentos de origen glacial, el geólogo suizo Suez propuso la existencia de un supercontinente que incluía India, África y Madagascar. Posteriormente añadió Australia y Sudamérica. A este supercontinente le denominó Gondwana, ¿ya? Entonces, según este geólogo suizo, Suez, ¿ya? Antiguamente existía un supercontinente que albergaba o que contenía todos los continentes que conocemos actualmente, ¿ya? Había un supercontinente, ¿ya? Veámoslo paso a paso. Veamos en síntesis lo que dice esta teoría de la deriva continental, ¿ya? La teoría de la deriva continental fue sostenida por Alfred Lothar Wegener, ¿ya? ¿Qué decía en síntesis esta teoría? Que al inicio, ¿no? Cuando se terminó de formar la Tierra y se separaron de alguna manera las aguas, ¿no? y quedó todo tierra, existía solamente un continente, uno solo, ¿ya? Y a este continente, este autor lo denominó Pangea. Pangea quiere decir todas las tierras. Si dividimos o ¿no? si separamos el término o la palabra Pangea, pues veremos que proviene de dos vocablos griegos, pan y gea. Pan en griego significa todo, significa todo, ¿ya? Y gea significa tierra, ¿ya? Significa tierra. Significa tierra. En otras palabras, Pangea significa la reunión de todas las tierras o el continente que alberga, que contiene todos los continentes. Este continente, este supercontinente, existió hace 225 millones de años. Existía el continente, pero también existía un mar, un océano, digámoslo así. Este océano lo denominó Pantalasa, ¿ya? Y en su interior, ¿ya? Tenía un mar denominado o llamado Tetis, ¿ya? Veámoslo aquí en este dibujito, ¿no? Aquí está el mar, ¿no? Aquí está el Pangea, ¿no? Que contiene todas las tierras. Acá podemos observar Pangea, ¿no? ¿Sí? Que contiene todos los continentes y que existió hace 225 millones de años, ¿sí? Bien. Entonces, pero empezó a dividirse, ¿no? Con el paso del tiempo, esta Pangea empezó a dividirse en dos subcontinentes, Laurasia y Gondwana, ¿ya?
Con el paso del tiempo, pasaron los años, millones de años, ¿ya? Estos continentes se dividieron. La Eurasia se dividió en lo que actualmente es América del Norte, Europa y Asia. Y Gondwana se subdividió en lo que actualmente es América del Sur, Oceanía y África. ¿Ya? Entonces, recapitulando, este esquemita nos dice que Pangea existió hace 25 millones de años. Pasó el tiempo y esta Pangea primero se divide en dos subcontinentes, la Eurasia y Gondwana. Con el paso del tiempo, la Eurasia se divide en América del Norte, Europa y Asia. Y Gondwana se divide en América del Sur, Oceanía y África. Veámoslo con estos dibujitos, ¿no? Con estos esquemas. Aquí tenemos hace 200 millones de años, en la era del Triásico, se realiza ya una triple división, ¿no? Alemana. Vemos aquí a la Eurasia y Gondwana, ¿ya? Que los dos primeros, la primera gran división, ¿no? La Eurasia y Gondwana. Con el paso del tiempo, vemos ya hace 135 millones de años, en la era del Jurásico, se ven ya que se va dividiendo la Eurasia, ¿no? En lo que es América del Norte, ¿no? Europa y Asia. Y Gondwana en lo que es América del Sur y los otros continentes. ¿Ya? Aquí vemos, ¿no? Al final del Jurásico se inició la fragmentación del antiguo continente de la Eurasia, originándose una masa occidental, América del Norte, y otra masa oriental que es Eurasia, que luego será, con el paso del tiempo, se convertirá en Europa y Asia, ¿ya? Bien. Bueno, en el Cretácico empezó la separación entre América del Sur y África debido a la formación del Atlántico Sur. Se unieron las dos Américas, ¿no? Se unieron las dos Américas mediante el Istmo de Panamá debido al desplazamiento hacia el norte de América del Sur. La masa continental de la India se desplazó hacia el norte hasta chocar con Asia. Como consecuencia de esto se originó el sistema montañoso más importante de la Tierra. ¿Cuál es? El Himalaya. Y por último, Australia se separó de la Antártida e inició su desplazamiento hacia el sur hasta alcanzar el lugar que hoy ocupa. Entonces, vemos que es una de las teorías más aceptadas, ¿no? Y como toda teoría, tiene sus defensores. Acá tenemos los tres defensores: Daly, Bailey y Alexander Dutoit, ¿no? ¿Qué dice cada uno? Daly es un geólogo americano, o fue un geólogo americano, que expone sus ideas movilistas en su libro Our Mobile Earth en 1926, aceptando la realidad de la deriva. ¿Qué quiere decir deriva? Es decir, que los continentes se van separando y se van moviendo, ¿verdad? Hasta ocupar el lugar actual. Es más, dicen que todavía seguimos moviéndonos, ¿ya? Solo que demora años, millones de años para que se note un desplazamiento real con relación a la actualidad, ¿no? Bailey es un geólogo estructural norteamericano. Argumentaba que la deriva continental permitía explicar con exactitud las similitudes e intersección de los plegamientos caledoniano y erlínico a ambos lados del Atlántico Norte. Es decir, este geólogo sostenía que la Tierra, ¿no? Lo que es la Tierra, los continentes son como un rompecabezas, ¿no? Que si vamos juntando las partes, pues vemos que da un solo continente, ¿no? Y solo que se han ido fragmentando, ¿no? Se han ido separando con el paso del tiempo, ¿ya? Y Alexander Dutoit sostiene que es un geólogo estructural sudafricano, autor en 1937 de Our Wandering Continents, ¿no? Aportó más datos y pruebas de tipo geológico a favor de la deriva.
intenta establecer una mayor precisión en los encajes de los bordes continentales en sus plataformas, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Los continentes parece que fueran partes de un rompecabezas, ¿no? ¿Ya? Y que si los juntamos, ¿no? Se formaría una sola pieza, ¿ya? Pero así como tiene sus defensores, también tiene sus detractores, es decir, aquellos que están en contra, ¿no? Aquellos que no aceptan esta teoría. El primero es Jeffries, ¿ya? Geofísico inglés crítico, más vehemente de la teoría de los desplazamientos de los continentes, ¿ya? El más crítico, ¿no? El que más crítica le hace, el que más en contra está. Miembro de lo que se puede llamar Escuela Geofísica de la Tierra ultra sólida, ¿ya? El segundo detractor o el segundo autor que está en contra de la deriva es Simpson, ¿ya? Paleontólogo norteamericano, se manifiesta en 1943 en contra de las ideas de Wegener, ¿ya? Años más tarde, ante las evidencias de la geofísica oceánica, aceptó la teoría. Es decir, en un principio estaba en contra de la teoría de la deriva continental, pero más tarde, o sea, después, unos años después, al ver las evidencias, aceptó la teoría. Y Chamberlain, geólogo americano, en el simposio de 1926 de la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo, muestra una lista de más de 18 puntos que, según él, destruían la teoría, ¿ya? Bien, ahí tenemos a los tres defensores y a los tres detractores, aquellos autores que están en contra de la teoría de la deriva continental. La segunda teoría es la expansión de los océanos, ¿no? Esta teoría es desarrollada por el norteamericano Harry Hess, geólogo de la Universidad de Princeton. Sus observaciones del fondo marino, especialmente en las fosas que se encuentran en los bordes continentales, es decir, cerca a las costas, ¿no? ¿Ya? Y las cordilleras submarinas de origen volcánico definidas como dorsales, las dorsales oceánicas, ¿ya? Le permitieron explicar su teoría, donde sostiene que los continentes formados de sial, ¿ya? De aquí vamos a ver el esquemita, formados de sial, y los océanos formados de sima, flotan como balsas sobre el manto semilíquido, ¿ya? Hay un manto, ¿no? Ustedes deben recordar que la Tierra tiene mantos, ¿no? Tiene capas. Manto semilíquido o llamado astenosfera, ¿ya? Los fondos marinos, al expandirse en las zonas dorsales, destruyen los bordes de los continentes en las zonas de fosas. Los continentes más livianos están siendo destruidos, ¿ya? O sea que hay continentes livianos, dice este autor, o reducidos en zonas de fosas. ¿Debido a qué? Debido a la presión del fondo marino. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay océanos, ¿no? Que de alguna manera han ido, ¿no? Digamos, han ido destruyendo o han ido reduciendo en fosas, ¿ya? Algunos continentes, ¿no? Algunas partes, y se ha ido formando lo que actualmente denominamos los continentes, ¿ya? Sigamos. En las zonas dorsales de naturaleza volcánica, por donde el magma emerge a la superficie formando nuevo material, se produce la expansión o reposición de los continentes. Las zonas de dorsales son zonas de expansión, efusión, formación, divergencia o restitución de masa continental. Las dorsales submarinas en el futuro emergerán para formar nuevos continentes que reemplacen a los actuales que están siendo destruidos, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen? ¿No? Que los océanos van
digamos, retirándose y están dejando ver las dorsales submarinas, y estos océanos al retirarse, pues con el tiempo cubrirán los continentes actuales y surgirán unos nuevos, ¿ya? Y surgirán unos nuevos. Aquí vemos, por ejemplo, Sial, ¿no? Este es un manto, el que está ya casi en la superficie, ¿no? Y la cima, ¿no? O el cima, ¿ya? Y acá viene el manto líquido o la atenosfera, ¿ya? Entonces, todos estos son como balsas que están flotando, ¿no? Y se van moviendo, y las aguas también se van expandiendo, ¿no? Y van dejando a flote las dorsales, ¿no? Que vendrían a ser estas, ¿no? Que vendrían a ser estas. Así como hay aquí en la Tierra los Andes, en el mar también ahí están las llamadas cadenas dorsales, ¿no? Volcánicas, marinas, ¿ya? Y que como están como balsas, o sea, se están flotando, están moviéndose, y el agua también se va retirando, ¿no? Y dará fruto a nuevos continentes. Y la tercera teoría es la tectónica de placas, ¿ya? Tectónica de placas. El término. En términos geológicos, una placa es una porción grande, sólida y rígida de roca. La palabra tectónica proviene de la voz griega tectos, que significa construir, ¿no? Cuando unimos estas dos palabras tenemos el término tectónica de placas, que se refiere a cómo la superficie de la Tierra está construida de placas, ¿ya? Está construida de placas. Muy bien. ¿Qué dice la teoría? Dice, la teoría tectónica de placas fue propuesta en 1916 por la Comunidad Científica Internacional, con sus siglas CCI, ¿no? Esta teoría se complementa con la teoría de la deriva continental y busca explicar las principales formaciones geológicas, así como la evolución y distribución de los continentes y océanos, ¿no? Distribución de los movimientos sísmicos, magmatismo y metamorfismo. A ver, en síntesis, la teoría de las placas tectónicas dice que los continentes, por debajo de los continentes, o los continentes están formados o unidos por placas muy abajo, muy al fondo, ¿no? Entonces, estas placas se van moviendo, ¿no? Se van moviendo, ¿ya? Y al moverse, pues, han separado los continentes y han formado los continentes que actualmente conocemos, ¿ya? Y también como que sustenta o complementa la teoría de la deriva continental, ¿verdad? Que antes era una sola, y con el movimiento, ¿no?, de estas placas, pues se fragmentó, ¿no? Se empezó a fragmentar, ¿no? Y las placas siguieron moviéndose, ¿sí? Y dieron origen a la distribución actual de los continentes. Entonces, las placas también sustentan que gracias a estos movimientos, o debido a estos movimientos, es que se producen los sismos, ¿no? Los terremotos, ¿ya? Al movimiento de las placas, vamos a ver de aquí cuáles son las placas, ¿no? La americana, la indoaustraliana, ¿no? La placa de Nazca, etcétera, ¿ya? Bueno, acá vemos un dibujito, ¿no?, en el que se aprecia cómo se van moviendo las placas, ¿no? Esta es la placa, por ejemplo, oceánica, ¿no? Otra placa, cómo van moviéndose, ¿ya? Y van con ello moviéndose poco a poco también los continentes, ¿ya? Algunos datos paleontológicos. Paleo es antiguo, ¿no? ¿Ya? Algunos datos de la paleontología. ¿Qué dice? Por ejemplo, este reptil del Triásico que medía 3 metros, pues sus restos los encontramos en Sudamérica y en el África, por ejemplo, ¿no? En toda esta zona. Esto debió ser así porque antes estas placas
o estos continentes eran uno solo, ¿verdad? Y los reptiles iban y venían, cruzaban, era su territorio normal. Igual con este, ¿no? Con este reptil de agua dulce, ¿no? ¿Ya? El Mesosaurus, que se encuentra en el sur de Sudamérica y en el sur del África, por ejemplo, ¿no? Entonces, son datos paleontológicos, ¿ya? Que sustentan la teoría de las placas tectónicas. Este reptil, ¿no? Terrestre, el Lystrosaurus, ¿no? Se encuentra en la India, en la Antártica y en el África, ¿no? Entonces, buena zona, ¿no? Igual este fósil de lecho de semilla, ¿no? Closoperis, se encuentra en todos los continentes del sur, ¿no? Mira, si lo vemos su recorrido, se encuentra en Australia, en el sur de Australia, en el sur y bueno, hacia el norte de la Antártica, en el sur de la India, en el sur de Madagascar y en el sur del África y en el sur de Sudamérica, ¿sí? Entonces, estos son los datos que sustentan esta teoría, ¿no? O sea, que hay restos fósiles que son comunes a dos, tres o casi todos los continentes que actualmente habitamos. Muy bien, jóvenes, esto es todo. Bueno, algunos datos, ¿no? El llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se encuentra la mayor cantidad de volcanes activos, corresponde a la zona subducción que bordea la placa pacífica, ¿ya? Vamos a ver ahora las placas. Acá tenemos las placas, ¿no? Las placas tectónicas tenemos la placa norteamericana, la placa Juan de Fuca, la placa filipina, la placa Cocos, la placa australiana, la placa pacífica, la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa de Arabia, la placa africana, la placa australiana, la placa Escocia, la placa euroasiática, ¿sí? La placa del Caribe. Todas las placas que hay en el mundo, ¿no? ¿Ya? Y acá tienen su descripción. Como ven, la americana, la placa americana, tiene todo el bloque de América, ¿ya? Tiene todo el bloque de América. La euroasiática corresponde a Europa y Asia, ¿no? Todo lo de acá. ¿Sí? Todo lo de acá, la euroasiática es todo Europa y Asia, ¿ya? También tenemos la africana, que choca con la euroasiática, ¿no? Acá tenemos la africana, que choca con la euroasiática. La indoaustraliana, India, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Ahí ya son simplemente datos para que ustedes puedan ubicarse con respecto al mapita que está ahí, ¿ya? Dice, y para terminar, ¿sabías que la teoría de la tectónica de placas ha unido varias ramas de la ciencia? Siempre me sale chueco, disculpen, ¿no? De la ciencia de la Tierra, desde la paleontología, estudio de los fósiles, hasta la sismología, y ha proporcionado respuesta a preguntas que los científicos se habían formulado durante siglos, como por ejemplo, el porqué de los terremotos en ciertas partes del planeta. ¿A qué se deben los terremotos? Al movimiento de las placas, ¿no? ¿Ya? O que las placas chocan, ¿no? Y produce un movimiento tan fuerte que hace temblar, ¿no? Hace temblar al continente o la parte del continente por donde se produce este choque, ¿no? O este movimiento. Bien, jóvenes, esto es todo con respecto al origen de los continentes. Entonces, tres grandes teorías, ¿ya? ¿Cuál les convence? Pues la teoría de las placas y de la deriva continental son las más aceptadas, ¿no? Y se complementan una a otra, ¿ya? Bien, bueno, a continuación luego tienen sus actividades, unas preguntitas, 15 preguntitas, ¿sí? Y bueno, tienen que elaborar un mapa conceptual, ¿no? Investiga, ilustra, dibuja el Pangea, ¿no? Es decir, investiga un poco sobre el Pangea y haces un dibujo del continente denominado Pangea, ¿no?
pues lo demás es marcar, cosa sencilla, nada del otro mundo. Bueno, y espero que les haya quedado claro el origen de los continentes. Tres grandes teorías. La teoría de la deriva continental, que es donde se encuentra la Pangea. La teoría del desplazamiento o expansión de los océanos. Y la última, la teoría de las placas tectónicas, ¿no? ¿Ya? De las tres, pues las más aceptadas son la teoría de la deriva continental y la de las placas tectónicas, ¿ya? Que han explicado muchos fenómenos y también muchas preguntas, ¿no? Que los estudiosos por siglos se han venido realizando. Muy bien, jóvenes, sin más, me despido, hasta la próxima. Chau.